Hola, buenas tardes, con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. Quiero hablar hoy de un par de barcos que tienen la extraña distinción de ser supervivientes de la batalla de Tsushima. Esta batalla se libró en el año 1905 como parte de la guerra ruso-japonesa y es de gran importancia histórica por varias razones. Primero, fue la batalla de mayor amplitud que se libró en el mar desde Trafalgar, exactamente un siglo antes, en 1805. Fue también la primera batalla en la que un país asiático, como era Japón, se impuso a un imperio europeo, el imperio ruso. Fue en realidad un resultado de un hecho de la mayor trascendencia, como fue la Revolución Meiji, que a finales del siglo XIX permitió a Japón industrializarse a ritmo acelerado y ocupar un puesto entre las principales potencias. Entonces, a principios del siglo XX, el imperialismo japonés, que aspiraba a extender su influencia sobre China y Corea, pues chocó con el imperialismo ruso, que aspiraba también a instalarse sólidamente en el Pacífico. Para proyectar su poder en el Pacífico, los rusos tenían un serio problema, el problema de siempre, que su acceso al Pacífico dejaba mucho que desear. Era fundamentalmente a través del puerto de Vladivostok. Y Vladivostok en invierno está bloqueado por los hielos y es difícil de utilizar. Por eso los rusos intentaron buscar una salida al mar más al sur, en la zona del Mar Amarillo, y lograron que China le cediera la base naval de Port Arthur, que en Manchuria, que tiene acceso a aguas cálidas todo el año. Los japoneses intentaron llegar a un acuerdo con los rusos. Los japoneses estaban dispuestos a cederles el control de Manchuria a los rusos a cambio de que los rusos les dejasen las manos libres en Corea. Pero los rusos no se avinieron al acuerdo. Los japoneses contaban con varias bases importantes. En primer lugar, la cercanía al teatro de operaciones. Los rusos disponían del ferrocarril transiberiano. Aún así, llevar un batallón desde Leningrado a Vladivostok tranquilamente podía llevarles un mes. Y de la flota no hablamos. Los rusos tenían una flota importante en el Pacífico, pero para empezar estaba separada en dos escuadrones, uno en Vladivostok y otro en Port Arthur. Entre ambos se extendía la península de Corea. Y tenían un tercer escuadrón en el Báltico, que podía llegar al Pacífico, pero tenía que dar media vuelta al mundo para conseguirlo. Los primeros combates fueron favorables a los japoneses, que consiguieron su objetivo estratégico de impedir que la flota rusa de Vladivostok se uniese con la de Port Arthur. Las mantuvieron a ambas aisladas. Y después de esto empezaron un cerco por tierra de Port Arthur, después de desembarcar tropas. Y los barcos rusos que estaban en Port Arthur pues fueron alcanzados tarde o temprano por los cañones japoneses que disparaban desde tierra. Y esa fuerza naval terminó por perderse. En cuanto a la flota del Báltico, bueno, pues
el almirante al que se le encargó la misión, para empezar, no tenía ninguna fe en el éxito de semejante operación, de llevar los barcos desde el mar Báltico hasta el extremo oriente. Para esta misión se le dio una flota de 8 acorazados. Hay que aclarar que todos los acorazados, tanto los rusos como los japoneses, estaban a punto de quedar anticuados por una revolución en las técnicas de construcción naval para la que faltaba apenas un año. En 1906, cuando se votó el acorazado inglés Dreadnought, automáticamente todos los acorazados de un diseño anterior quedaron anticuados. El Dreadnought incorporaba dos innovaciones trascendentales. Una de ellas era la artillería. Mientras que un acorazado de la época, como por ejemplo el Mikasa, del que hablaremos ahora, tenía 4 cañones de unos 305 milímetros en su batería principal, los acorazados del tipo Dreadnought tenían 8 o 10, a expensas de los calibres secundarios. Y lo segundo era la propulsión. Los acorazados anteriores a 1906 funcionaban con máquinas de vapor de triple expansión, mientras que el Dreadnought lo hacía con turbinas que eran mucho más eficientes. Todos los acorazados que participaron en la batalla de Tsushima eran del modelo pre-Dreadnought, que estaba a punto de quedar desfasado. Tsushima fue la primera y la última gran batalla que se libró con barcos de este tipo. Al almirante Rozheshtsky, que mandaba la flota rusa, se le dieron 8 acorazados, mientras que la flota japonesa contaba con 4. Pero la flota japonesa contaba con un número mucho mayor de cruceros, torpederos, destructores, barcos de menor desplazamiento. Y la flota de Rozheshtsky estaba compuesta por barcos demasiado nuevos y demasiado viejos. ¿Cuál era el problema con los barcos nuevos? Apenas habían sido probados. Por decirlo de una forma familiar, tenían que hacer el rodaje durante el viaje desde el mar Báltico hasta las costas de China. Y el armamento estaba sin probar, también tenía que ser probado durante el viaje. Eran barcos que funcionaban con carbón. Y los japoneses en 1902 habían firmado un tratado, una alianza con Gran Bretaña. Gracias a esta alianza, los barcos rusos, durante su largo viaje, no pudieron carbonear en puertos británicos. Y el Imperio Británico, pues, se extendía por medio mundo. No solo eso, los holandeses, los portugueses, fueron también convencidos por los británicos de que no permitiesen carbonear a los barcos rusos. Entonces, los rusos tenían que enviar sus propios barcos con carbón a medida que la flota avanzaba. Y las operaciones de abastecimiento de carbón, pues a veces se tenían que hacer en alta mar y no en un puerto, lo que no tenía la misma eficiencia. Durante 7 meses que duró el viaje, los barcos no pudieron ser mantenidos de una forma correcta. Y en el momento crítico entraron en batalla en condiciones que dejaban mucho que desear. La flota rusa, por el camino, se vio envuelta en varios incidentes. El más famoso en Dogger Bank, cerca de las costas inglesas, en el que unos pesqueros ingleses fueron confundidos con lanchas torpederas japonesas. En la confusión, los barcos rusos dispararon unos sobre otros.
En la flota rusa había un crucero que recibió su bautizo de fuego en este trágico incidente y fue alcanzado por buques de su propia flota y el capellán del crucero, el Aurora, pues encontró la muerte. Luego se presentaron nuevos problemas. Al pasar cerca de Marruecos, un barco ruso se enredó en un cable. El capitán mandó cortar el cable y resultó ser el cable telegráfico que unía Tánger con la península. Y Tánger quedó incomunicada durante 4 días. Los rusos terminaron teniendo que pagar indemnizaciones por estas meteduras de pata. Cuando iban a entrar en el Mediterráneo, se dieron cuenta de que algunos de sus barcos de nuevo modelo, por errores de diseño, tenían un desplazamiento mayor al que había sido planeado. Entonces no podían pasar por el canal de Suez. Y que la flota tuvo que separarse. Los barcos más pesados dieron toda la vuelta a África. El resto cruzó el canal del Suez y se encontraron en Madagascar. Bueno, con un viaje tan largo, con la poca ocasión que tenían de tocar puerto, y con todos estos incidentes, la moral de la marinería era más bien baja. Y por fin, cuando se acercaron a Japón, tenían dos opciones. O bien rodear Japón por el este y dirigirse a Vladivostok, o bien pasar entre Japón y la península de Corea por un lugar llamado el estrecho de Tsushima. El objetivo estratégico de la flota, que en principio era levantar el sitio al que los japoneses tenían sometido por Arthur, pues había perdido sentido porque la plaza había caído en poder de los japoneses, había sido ocupada. Entonces, el plan ahora era unirse a la flota de Vladivostok y entre las dos intentar una acción decisiva contra la flota japonesa. Pero el almirante japonés Toho, pues adivinó o recibió inteligencia sobre cuál iba a ser la ruta de la flota rusa y la atacó en Tsushima. Allí alcanzó una maniobra que pocas veces en la historia de las batallas navales se ha realizado con éxito: cruzar la T, es decir, atacar los barcos enemigos cuando avanzan en columna hacia la flota propia. Nuestros barcos presentan un costado a los barcos enemigos, mientras que los barcos enemigos les presentan la proa. Es decir, los barcos japoneses podían disparar con toda su artillería, mientras que los barcos rusos solo podían emplear los cañones de proa. Los japoneses también demostraron estar tecnológicamente más avanzados que los rusos. Aunque las dos flotas disponían de radio, la radio de los japoneses funcionó mejor y la usaban para que algunos barcos ligeros espiasen los movimientos de los barcos rusos y los transmitiesen al almirante Toho, que de esta forma, al entrar en batalla, aunque no podía ver los barcos rusos, tenía una imagen mental muy detallada de su situación. La batalla fue un desastre para los rusos. Los rusos perdieron
todos sus acorazados, que o bien fueron hundidos o bien fueron capturados por los japoneses y perdieron la mayor parte del resto de su flota. Hubo solamente 3 buques que lograron llegar a Vladivostok. Otro par se refugió en un puerto chino y allí, según las leyes de la guerra, quedaron internados por el resto del conflicto. Y el crucero Aurora y otros 2 cruceros llegaron hasta Manila, en Filipinas, que en aquel entonces era posesión norteamericana. Y allí lo mismo, quedaron internados hasta que terminó la guerra. El almirante Rokeshensky resultó herido en los primeros momentos de la batalla. Perdió el conocimiento. Cuando su barco estaba hundiéndose, fue evacuado a un destructor. Después a un segundo destructor, y este segundo destructor fue capturado por los japoneses. Los rusos, además de perder la mayoría de la flota, tuvieron como 5.000 muertos en la batalla. Los japoneses tuvieron un poco más de 100 muertos. Muchos de ellos a bordo del Mikasa, el buque almirante que sufrió bastantes impactos de artillería, pero que estos impactos le provocaron pocos daños debido a su magnífico blindaje. Rokeshensky fue evacuado a un hospital japonés, donde el almirante japonés Toho lo visitó y lo consoló por su derrota. Rusia decidió que después de sus desastrosas pérdidas navales no tenía sentido continuar la guerra, que la guerra estaba perdida, y firmó la paz con los japoneses. Los japoneses, además de Corea, obtuvieron por Arsur y privaron a Rusia de su salida al mar Amarillo y del acceso a los mares cálidos. Políticamente, la guerra ruso-japonesa tuvo consecuencias de largo alcance. En Rusia se produjo la revolución de 1905, en la que el zar tuvo que renunciar a su poder absoluto y convocar un parlamento que era conocido como la Duma. Y la revolución de 1905 fue un preludio de la revolución mucho más seria que se produjo en 1917 y que terminó definitivamente con el imperio de los zares y con la vida de Nicolás II. En mi casa, solo unos días después de que se firmase el Tratado de Paz entre Japón y Rusia, sufrió una explosión de sus pañoles de municiones, una explosión accidental, y se hundió. Fue reflotado inmediatamente después y se aprovechó esta operación para mejorar su armamento. Pero en el año 1923, cuando se firmó el Tratado de Washington, que limitaba el número de buques de guerra que podía poseer cada una de las potencias firmantes, Inglaterra, Francia, Italia, Japón, Estados Unidos, el barco fue dado de baja. Pero en vez de ser desguazado, pues su casco fue cubierto de hormigón y se decidió conservarlo como buque museo en el puerto de Yokosuka. Durante la Segunda Guerra Mundial, por razones obvias, este buque museo quedó abandonado, pero fue reabierto en 1960, 1961, y en la actualidad
es el único acorazado de tipo pre-Dreadnought que se conserva en el mundo. ¿Qué fue de la Aurora? Pues su suerte fue todavía más curiosa. Regresó al Báltico y durante la Revolución Rusa de 1917 se convirtió en el primer buque de guerra de importancia del que dispusieron los bolcheviques, porque su tripulación se amotinó y se puso al servicio de los bolcheviques. Y de hecho, tomó parte en la caída del gobierno provisional de Kerensky en octubre de 1917 y en la toma de poder de los bolcheviques. Estos sucesos tuvieron lugar a raíz de la toma del Palacio de Invierno, sede del gobierno provisional, por los bolcheviques. Dice la leyenda que fue un cañonazo del Aurora el que dio inicio al asalto del Palacio de Invierno. Este cañonazo se hizo solamente con pólvora. No podía haber sido de otra manera. Resulta que los oficiales de la Aurora, que habían sido privados de sus mandos por los amotinados, habían ocultado las espoletas de los proyectiles de los cañones y otras piezas indispensables de los cañones que, por lo tanto, pues, no estaban en condiciones de disparar con munición de guerra. También parece ser que los asaltantes no esperaron la señal del Aurora, sino que iniciaron el asalto antes de que se escuchase el cañonazo. Pero, aún así, el Aurora adquirió aquella noche su leyenda. Y en la actualidad, al igual que en mi casa, se conserva como un buque museo en San Petersburgo, donde es muy visitado por los turistas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco su atención. Si les ha gustado el vídeo, denle al botón me gusta, compartan el vídeo, suscríbanse a mi canal. Ustedes saben cómo ayudar al canal. Que pasen muy buena noche. Hasta la vista.